Hola, hola jóvenes. En este video vamos a hablar de qué son las derivadas de orden superior. Como se indica acá, las derivadas de orden superior se obtienen derivando sucesivamente una función. Llamemos a esa función la función y igual a f de x. Es decir, si la función f es derivable, podemos calcular a f' de x. Si a su vez esta función es derivable, entonces también podemos determinar su derivada y a esta se le llama la segunda derivada de la función f. La notación que utilizamos para la segunda derivada de la función f puede ser la siguiente: un f doble prima, que me indica derivada segunda de f. También podemos utilizar la notación de cociente de diferenciales y anotarla de la siguiente forma: la derivada segunda de la función f con respecto a la variable x en las dos ocasiones. Esta es otra notación que utilizamos para la derivada de la función f. Ahora, como a la función f también se le llama y, entonces podríamos utilizar como notación esta otra: la derivada segunda de y con respecto a la variable x las dos veces. Ahora, si esta función que obtenemos al derivar dos veces a la función f es derivable, entonces podemos continuar con este proceso. A eso, cuando estas derivadas o las funciones que se obtienen de estas derivadas se pueden continuar derivando, es lo que llamamos derivadas de orden superior. Así podríamos obtener la tercera derivada, la cuarta derivada y así sucesivamente. Entonces vamos a anotar por acá lo que sería la notación, por ejemplo, de la tercera derivada, las distintas notaciones de cómo podemos escribir la tercera derivada de la función. Entonces podríamos escribirlo como f triple prima, eso lo que significa es la tercera derivada de la función f. También podríamos denotarlo como la derivada tercera de la función f con respecto a la variable x las tres veces, o la derivada tercera de y con respecto a x las tres veces. Y a esto le llamamos la derivada tercera de la función f, de la función f. La cuarta derivada la denotamos de la siguiente forma: la cuarta derivada, aquí utilizamos notación de números romanos, puede ser. Podríamos utilizar también como notación un 4 entre paréntesis, eso lo que me denota es la cuarta derivada de la función f. Podríamos utilizar la notación de cociente de diferenciales como la cuarta derivada de la función f con respecto a la variable x las cuatro veces, o podríamos utilizar la cuarta derivada de y con respecto a x las cuatro veces. Y esto lo que denota es la derivada cuarta de la función f. Y así sucesivamente podríamos continuar derivando la función siempre y cuando la función que obtengamos al derivar pueda ser derivable a su vez. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí, dice, determine la enésima derivada de la función f, donde la función f tiene como criterio 1 sobre x. Entonces vamos a derivar esta función una y otra vez sucesivamente hasta que obtengamos la enésima derivada. Entonces, para poder derivar a la función 1 entre x al cuadrado, 1 entre x es más sencillo si lo escribimos como x a la menos 1 al criterio. Es más fácil acá aplicar lo que sería la regla de potencias. Entonces, la regla de potencias indica que cuando yo derivo a la función f, bajo el exponente y al exponente que tenía le resto 1. Por lo tanto, me daría menos x a la menos 2. Ahora, esta función a su vez
es nuevamente derivable. Entonces vamos a derivar nuevamente la función y es bajo el exponente, por lo tanto daría 2. Mantengo la base que es x y al exponente que tenía le resto 1, por lo tanto quedaría x a la menos 3. Y aquí lo que tenemos es la segunda derivada de la función f. Esta función es derivable, por lo tanto podemos volver a aplicar la regla. Mantengo la constante, que es el 2, y derivo x a la 3. Entonces, bajo el menos 3 que multiplica el 2, eso me daría menos 6x elevado a la menos 4. Vamos a hacer unas cuantas derivadas más hasta que logremos visualizar un patrón para poder dar o decir a qué equivale la enésima derivada de la función. Entonces, tendríamos por acá que si calculamos, por ejemplo, la cuarta derivada de la función f, esa va a ser igual a, y nuevamente bajo el exponente, por lo tanto me daría 24 por x a la menos 5. Pero 24, si vemos, se obtiene de haber bajado en algún momento un 1, un 2, un 3 y un 4. Entonces, 24 lo podemos escribir como 1 por 2 por 3 por 4 multiplicado por x a la menos 5. Y el objetivo de esto es visualizar un patrón para obtener lo que sería la enésima derivada. Tenemos aquí luego la quinta derivada de la función. Entonces sería, mantengo las constantes, es decir, el 1 por 2 por 3 por 4, y se va a multiplicar ahora por menos 5. Entonces queda un menos delante y queda 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por x a la menos 6. Si algunos llevaron discreta, han reconocido que por acá lo que estamos obteniendo es lo que llamamos el factorial. Este sería el factorial de 4. Este que tenemos aquí, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, sería 5 factorial. Y por lo tanto, por ejemplo, si calculamos la sexta derivada de la función, vamos a tener entonces que baja, en este caso el menos 6, y nos da más. Entonces quedaría 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por x a la menos 7. Y nuevamente aquí obtenemos, en este caso, el factorial de 6. Por lo tanto, podemos ir visualizando un patrón para lo que sería, en este caso, la fórmula. Vamos a tener entonces que la enésima derivada de la función, vamos a escribirlo por acá, la enésima derivada de la función corresponde a la cuarta derivada tiene un 4 factorial por x a la menos 5. La quinta derivada tiene un menos por 5 factorial por x a la menos 6. La sexta derivada tiene un 6 factorial por x a la menos 7. Quiere decir que la séptima derivada de la función, la que le sigue a esta, tendría un menos, un 7 factorial por x a la menos 8. Entonces, ¿qué vamos observando aquí? Que entre derivada y derivada se va alternando un 5. En la primera derivada, perdón, se va alternando un menos. En la primera derivada tenemos un menos, en la segunda derivada ya lo tenemos positivo. En la tercera derivada vuelve a aparecer el menos, en la cuarta derivada aparece positivo, en la quinta derivada vuelve a aparecer el menos. ¿Qué relación tenemos aquí? Bueno, que cada vez que la derivada es par, el resultado es positivo y cada vez que es impar, el resultado es negativo. Quiere decir que hay un menos dando vuelta que podríamos escribirlo como un menos 1 que va a estar elevado a una cierta potencia de forma tal que dependiendo de la derivada que tenemos, así es el signo que nos tira esto, a veces negativo, a veces positivo. Entonces, si es par, da positivo, y si es impar, da negativo. Entonces, podríamos colocar un menos 1 a la n. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la segunda derivada, esto nos daría un menos 1 a la 2 y se vuelve positivo.
Ese signo es por quién se va a estar multiplicando. Bueno, en la cuarta derivada se multiplica por 4 factorial, en la quinta derivada por 5 factorial, en la sexta derivada por 6 factorial. Quiere decir que en la enésima derivada sería por n factorial. ¿Qué más tienen en común las derivadas? Todas tienen x elevada a una cierta potencia. Y si observamos, en la cuarta derivada, por ejemplo, tenemos x a la menos 5. En la quinta derivada tenemos x a la menos 6. En la sexta derivada tenemos x a la menos 7. Quiere decir que en la enésima derivada vamos a tener x a la menos, y acá en el exponente va a ir 1 adelante con respecto al valor de la derivada. Entonces sería n más 1. Y ya con eso podemos decir entonces cuál es la formulita de la enésima derivada de la función. Va a ser en este caso menos 1 a la n por n factorial por x elevado a la menos n más 1. Y ya tenemos la formulita para la enésima derivada. En este caso es fácil determinar ese patrón y por lo tanto se puede determinar una fórmula para la enésima derivada. No siempre o no en todas las funciones esto se puede lograr. Vamos a hacer otro ejemplo para comprender un poco mejor lo que son derivadas de orden superior. Tenemos el siguiente ejemplo. Considere la función polinomial g de x igual a 3 por x a la 5 más 6 por x a la 3 menos x. Dice, a partir de qué derivada sus derivadas de orden superior son 0. Entonces, vamos a tomar en este caso a la función g y vamos a empezar a derivarla una y otra vez. Entonces, vamos a tomar a g y la vamos a derivar la primera vez con las reglas que ya estudiamos para la derivada de una función. Entonces, derivar a la función g es derivar cada expresión, porque aplicamos regla de la suma y de la resta. Entonces, derivo 3x a la 5 es, mantengo el 3 por x a la 4, que queda multiplicado por 5. ¿Por qué? Porque el exponente baja. Entonces, queda aquí multiplicado por 5. Más, mantengo el 6 y el x a la 3 se deriva bajo el 3 por x a la 2, porque al exponente le resto 1. Derivo menos x y la derivada de menos x da menos 1. Esta derivada claramente no es 0, entonces vamos a volver a derivar esa función. Quiere decir que tendríamos la segunda derivada de la función g. Entonces, ¿qué es la segunda derivada? Mantengo el 3 por 5, que podríamos colocar perfectamente 15, pero vamos a dejarlo así. Y entonces derivo el x a la 4, que es bajo el 4. Al exponente que tenía le resto 1. Aquí tengo el 6 por 3, que podríamos escribirlo como 18 o dejarlo así. Y derivamos x al cuadrado, que es bajo el 2. Y al exponente que tenía le resto 1. Y por lo tanto me queda x. Y la derivada de la constante da 0. La pregunta es, ¿a partir de qué derivada sus derivadas de orden superior son 0? Claramente, esta derivada no es 0, entonces podemos calcular una más de sus derivadas. La tercera derivada de g. Y la tercera derivada de g sería la primer derivada de g doble prima. Ahora, la tercera derivada de g es tomo la función anterior y la derivo nuevamente. Entonces, tengo 3 por 5 por 4 y derivo x a la 3, que es bajo el 3. Y al exponente que tenía, que era 3, le resto 1. Entonces queda a la 2. Más, y de esta última parte me queda 6 por 3 por 2 y derivamos x que da 1. Entonces queda 6 por 3 por 2, que podemos hacer el producto, no pasa nada. Claramente esta derivada no es 0. Entonces volvemos a derivar la función y obtenemos en este caso la cuarta derivada de la función g, que en este caso tendríamos la derivada de una suma aplicando reglas, es mantengo la constante que es 3 por 5 por 4 por 3 por
y derivo x al cuadrado, que es bajo el 2, y al exponente que tenía le resto 1, por lo tanto su derivada me da x, más la derivada de una constante que es 0. Nuevamente, la cuarta derivada claramente no es 0, y entonces derivo una vez más y calculo la quinta derivada de g, y esa derivada me da 3 por 5 por 4 por 3 por 2 por la derivada de x, que es 1. Claramente, la quinta derivada no es 0. Calculo una vez más su derivada, o sea, calculo la sexta derivada de g, y a partir de este momento, todas sus derivadas de ahí en adelante, es decir, la séptima derivada de g, la octava derivada de g, y así sucesivamente van a ser 0. Entonces, ¿a partir de qué derivadas? Sus derivadas de orden superior es 0. En este caso sería a partir de la sexta derivada. ¿Y por qué en este caso es fácil saberlo sin necesidad de hacer todo este proceso de 6 derivadas? Porque el criterio de la función g es un polinomio de grado 5. Por lo tanto, cuando yo lo derivo la primera vez me va a dar un polinomio de grado 4. Cuando yo lo derivo nuevamente me da de grado 3. Cuando lo derivo nuevamente me da de grado 2. Cuando lo derivo nuevamente me da de grado 1. Cuando lo he derivado 5 veces me da la constante, y por lo tanto a partir de la sexta derivada, porque él era un polinomio de grado 5, su derivada me va a dar 0. Un ejemplo más asociado a esta parte de derivadas de orden superior. En este caso, el ejemplo dice así. Considere la función y igual a 3 por e a la menos x menos 2 por e a la 2x. Verifique que esta función satisface la ecuación diferencial y doble prima menos y prima menos 2y igual a 0. Entonces, para poder determinar que satisface la ecuación diferencial, lo que necesitamos probar es que si a la segunda derivada de y yo le resto la primera derivada de y le resto 2 veces y, el resultado final de toda esa operación nos va a dar 0. Por lo tanto, necesito calcular la segunda derivada de y la primera derivada de y. Entonces, vamos con las derivadas. Vamos a tomar lo que es la función y, que es y es igual a 3 por e a la menos x menos 2 por e a la 2x. Y vamos a derivarlo la primera vez. Entonces, derivo a la izquierda, me da y', y derivo a la derecha. Cuando yo derivo a la derecha, tengo una resta, entonces aplico regla de la resta. Derivo la primera expresión, vamos a hacer esta con detalle, menos la derivada de la segunda expresión. Es decir, tengo que derivar 3 por e a la menos x y tengo que derivar 2 por e a la 2. Entonces, y' sería, mantengo la constante y derivo e a la menos x, pero claramente e a la menos x es una función compuesta, porque ella proviene de e a la x y colocar dentro de esta la función menos x. Como hay una función compuesta y me corresponde derivar e a la menos x, tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces, ¿qué hago primero? Derivo la función que está afuera. En este caso, la función de afuera es la función exponencial. Como función exponencial, su derivada es ella misma evaluada en la función interior, o sea, e a la menos x. Y regla de la cadena dice, multiplíquelo por la derivada de la función interna. Entonces nos falta derivar a menos x. Menos, mantengo la constante 2 y derivo la función e a la 2x, y e a la 2x también es una función compuesta, pues ella tiene a la función e a la x y dentro de esta función se ha colocado la función 2x. Entonces, cuando aplicamos regla de la cadena,
Empezamos derivando la función externa, que en este caso es la función exponencial. Su derivada es ella misma, e a la 2x, y cadena dice multiplicada por la derivada de la función que está dentro. Teniendo esto, vamos a tener que y' es igual a 3 por e a la menos x por menos 1 menos 2 por e a la 2x por 2. Y entonces reescribimos bien esta derivada. ¿Por qué? Porque todavía nos hace falta calcular la segunda derivada de y. Reescribiendo tendríamos menos 3 e a la menos x. Y en la siguiente parte tendríamos a 4, que es un menos 2 por 2, por e a la 2. Y derivo esta nueva función. Entonces, derivando en el lado izquierdo que tenía y', si yo lo derivo, tengo la segunda derivada de y. Derivamos el lado derecho y mantengo la constante y derivo la función e a la menos x, que es regla de la cadena, tal cual lo vimos antes. Entonces sería la derivada de la función exponencial es ella misma. Entonces sería e a la menos x. Por cadena sería por la derivada del exponente. Menos, mantengo el 4 y ahora tengo que derivar e a la 2x, a la cual le aplico regla de la cadena. La función externa es una exponencial, entonces su derivada es ella misma por, y me falta aquí la derivada de 2x. Calculo las derivadas pendientes y tendríamos aquí que la segunda derivada de y es menos 3 por e a la menos x por menos 1 menos 4 por e a la 2x por 2. Y reescribo esto. Tendríamos entonces que y' es 3 e a la menos x menos 8 e a la 2x. Como ya tenemos las derivadas que requeríamos arriba, vamos a anotarlas por aquí abajito. Entonces, tendríamos ahí la primera derivada, tendríamos aquí la segunda derivada, y lo que necesitábamos era calcular, y tenemos por acá lo que sería la función y. Y queríamos calcular y' menos y' menos 2y. Entonces vamos a copiar aquí abajito lo que es la función y. Y entonces calculamos la segunda derivada menos la primera derivada menos 2 veces la función original. Entonces tenemos aquí la segunda derivada menos la primera derivada menos 2 veces la función original. Y vamos a ver qué nos da eso. Para que se verifique esta identidad, ese cálculo debería darnos 0. Entonces, con mucho cuidado en este punto, vamos a hacer los cálculos respectivos. Entonces, la segunda derivada es esta expresión que tenemos acá. Entonces sería 3 por e a la menos x menos 8 e a la 2x. Dice que le tengo que restar, aquí le tengo que restar lo que es la primer derivada de g, que en este caso sería la expresión que tenemos por acá. Es decir, le vamos a restar menos 3 por e a la menos x menos 4 por e a la 2x. Y a eso dice que le tenemos que restar 2 veces lo que es la función y. Entonces le vamos a restar 2 veces lo que es la función y, que es esto que tenemos por acá. 3 e a la menos x menos 2 e a la 2. Y necesitamos empezar a operatizar todas estas expresiones y el resultado final debería darnos 0. Entonces tenemos e a la menos x por 3 menos 8 e a la 2x más 3
a la menos x más 4 a la 2x y distribuimos este 2. Entonces tendríamos menos 6 a la menos x más 4 a la 2. Y vean lo que tenemos acá. Tenemos 3 a la menos x más 3 a la menos x, eso da 6 a la menos x, y le restamos esa cantidad, se cancela. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos 4 a la 2x, se suma con 4 a la 2x, eso nos da 8 a la 2x, y por aquí le resto la cantidad, por lo tanto eso también se cancela, y el resultado final es 0. Y así concluimos que por lo tanto se verifica la ecuación. Y con esto hemos abarcado lo que serían derivadas de orden superior. Espero el video les sea de muchísima utilidad.